En el fondo, nunca fui alguien que creyera en leyendas. Siempre me gustó escuchar historias de brujas y apariciones, pero para mí nunca fueron más que eso, historias. Relatos que se contaban para asustar a los niños o mantener vivas las tradiciones de los pueblos. Hasta que un día viví una de esas historias en carne propia y hoy todavía me pregunto si debí haberla contado. Me llamo Samuel y soy documentalista. Mi trabajo es viajar, documentar lugares olvidados, historias que la gente cuenta al calor de la fogata o en susurros dentro de casas antiguas. Aquel día estaba recorriendo el interior de Veracruz, explorando la Sierra de Songolica, una región llena de leyendas y de tradiciones que parecen perdidas en el tiempo. Llevaba varias semanas viajando, recopilando testimonios de los pobladores sobre apariciones y eventos inexplicables. Me había acostumbrado a escuchar relatos de luces en el cielo, sombras en los cerros y por supuesto de brujas. En cada pueblo al que llegaba, alguien tenía una historia sobre mujeres que volaban convertidas en bolas de fuego o sobre rituales que solo los más valientes se atrevían a presenciar. Esa tarde, en el último pueblo donde había estado, un anciano me habló de San Juan Bautista, un pequeño poblado escondido en lo alto de la sierra, donde aún se hablaba de las mujeres del monte. Decidí ir. No estaba en mis planes, pero algo en su voz, en la forma en que me miró fijamente antes de darme la advertencia, me hizo sentir que tenía que ver ese lugar con mis propios ojos. Tomé el primer autobús que encontré. Era viejo, con asientos gastados y una radio que apenas sonaba entre la estática. A medida que ascendíamos por el camino serpenteante, los pasajeros fueron bajando en distintos puntos, hasta que quedé solo con dos personas más. Una mujer mayor con un chal oscuro y un hombre que no dejaba de ver por la ventana. Cuando el autobús se detuvo en una pequeña parada sin nombre, supe que era mi destino. Descendí con mi mochila y mi cámara en mano. Alrededor, solo un camino de tierra y un bosque denso, oscuro, donde el viento hacía sus propios murmullos. A lo lejos, vi a tres niños rubios, de ojos claros, que me observaban desde la entrada del sendero. Respiré hondo y comencé a caminar. No había señal de celular, no había luces, solo el sendero que se abría entre los árboles y que, según el anciano, me llevaría al pueblo. Lo que no sabía en ese momento era que esa caminata marcaría mi vida para siempre. El sendero era angosto, rodeado de árboles altos que bloqueaban la luz del sol. Sentía que me vigilaban. No podía ver a nadie, pero cada tanto escuchaba el crujir de ramas a mi espalda, como si algo o alguien estuviera caminando a una distancia prudente, asegurándose de no ser visto. Después de unos minutos, el bosque se abrió y frente a mí apareció San Juan Bautista. No eran más de 40 casas, alineadas en un valle rodeado de montañas. Había ropa tendida entre los patios, algunas gallinas sueltas, un par de perros dormitando bajo la sombra de los árboles. Desde la distancia, el pueblo parecía pacífico, pero algo no estaba bien. A medida que avanzaba por la calle principal, noté que las pocas personas que estaban fuera me observaban en silencio. Un silencio que no era de curiosidad, sino de desconfianza. Algunas mujeres dejaron de hablar cuando pasé frente a ellas. Un hombre me vio y escupió al suelo. El aire estaba pesado, como si mi presencia fuera un error. Decidí guardar la cámara. Tal vez eso los hacía sentir incómodos. Tal vez no estaban acostumbrados a forasteros. Me acerqué a una tienda pequeña y saludé al hombre que estaba detrás del mostrador. Buenas tardes. ¿Sabe dónde puedo encontrar un lugar para quedarme esta noche? No respondió. Ni siquiera me miró. Vengo de lejos. Solo estaré de paso. El hombre me miró por primera vez. Sus ojos eran oscuros, profundos. Me escaneó de arriba abajo antes de decir con una voz seca:
Aquí no hay dónde quedarse. Asentí. Sentí que mi presencia no era bien recibida, así que decidí marcharme. Pero antes de dar la vuelta, una mujer anciana, con el rostro surcado de arrugas y los ojos vidriosos, se me acercó lentamente. «Si eres listo, te vas antes del anochecer», susurró. Sus palabras me helaron la sangre. No pregunté más. No quise saber qué quería decir con eso. Solo asentí y me alejé con rapidez. Tomé el mismo sendero por el que había llegado, con el corazón latiéndome en la garganta. Apenas di unos pasos cuando sentí que algo me observaba. Volteé y ahí estaban, los 3 niños rubios de ojos claros, sonriendo, demasiado cerca. Apreté el paso. Ellos también. No corrían, solo caminaban, pero no dejaban de sonreír. Y en ese momento entendí que algo iba muy mal. Algo dentro de mí me gritó que no debía estar ahí. Pero ya era tarde, muy tarde. No miré atrás. No podía. Aceleré el paso, sintiendo cómo el aire frío de la montaña quemaba mis pulmones. Los niños no decían nada, pero los escuchaba. No sus pisadas, no su respiración, sino algo más, algo que no sé explicar, como si sus presencias se hubieran metido en mi cabeza, como si su risa se filtrara en mis pensamientos. El sendero que había tomado horas antes parecía distinto. No recordaba tantos árboles cerrando el camino. No recordaba que la maleza fuera tan espesa. Pero no importaba. Solo quería salir de ahí. De pronto, el silencio. Me detuve. El bosque entero se quedó inmóvil, como si alguien hubiera puesto pausa a la realidad. No se escuchaba el viento, ni los grillos, ni los pasos de los niños. Giré lentamente. No había nadie. Los niños habían desaparecido. Un escalofrío me recorrió la espalda. Me di cuenta de que no podía escuchar nada, ni siquiera mi propia respiración. Sentí un peso en el pecho, una presión invisible que me impedía moverme. Y entonces, la risa. Una risa baja, ronca, inhumana. A mi derecha, a lo lejos, entre los árboles, vi una figura. No era un niño. Era una mujer muy alta, de piel pálida y cabello blanco, con los mismos ojos claros que aquellos niños. Me miraba fijamente y sonreía. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Corrí sin rumbo, sin pensar, sin saber hacia dónde iba. Solo sabía que tenía que alejarme. Las ramas me rasguñaban la piel. El suelo era inestable. Algo me rozó la mano, algo frío, algo que no podía ver. Seguí corriendo, sintiendo cómo la montaña se tragaba el camino detrás de mí, como si ya no hubiera vuelta atrás, como si estuviera atrapado, hasta que vi una luz. No lo pensé 2 veces. Salí del bosque y tropecé en el suelo de grava de una carretera solitaria. Me incorporé de inmediato. A unos metros, vi a un hombre de espaldas, fumando un cigarro. Me acerqué. Él se giró lentamente. Era un anciano. Me miró con calma. ¿Las viste?, preguntó. No supe qué responder. Él asintió. Ven, siéntate. Tienes que escuchar algo. El viejo se quedó en silencio por un momento. Solo miraba el bosque, como si estuviera esperando algo. Luego habló. No eres el primero que llega a San Juan Bautista sin saber dónde se mete, dijo. Su voz era grave, pausada, como si cada palabra le pesara. Yo todavía no podía recuperar el aliento. ¿Quiénes eran?, logré preguntar. El viejo inhaló su cigarro y soltó el humo lentamente antes de responder. Las hermanas del bosque. Son brujas, antiguas, peligrosas. Nadie sabe de dónde vinieron. Algunos dicen que llegaron de España con los primeros colonizadores. Otros dicen que ya estaban aquí desde antes. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Por qué se ven como niños? Porque así es como atrapan a los viajeros. Te llaman, te confunden, te hacen seguirlas hasta que ya no puedes salir. Me miró a los ojos. Si lograste escapar,
Fue porque ellas te dejaron ir, pero eso no significa que te olvidarán. Mi piel se erizó. El anciano sacó algo de su bolsillo, un pequeño saquito de tela amarrado con hilo rojo. Tómalo, llévalo siempre contigo, te protegerá por un tiempo. Dudé en tomarlo. ¿Por un tiempo? El viejo me sostuvo la mirada. Por un tiempo. Lo tomé. La tela era áspera y dentro había algo que sonaba como pequeñas piedras o semillas secas. Me puse de pie. ¿Cómo salgo de aquí? El anciano señaló la carretera. Sigue caminando. En unos minutos pasará un autobús. No mires atrás. No importa qué escuches. Mi cuerpo se tensó. Buena suerte, hijo. Y que Dios te cuide. Asentí y me alejé, con la sensación de que algo me observaba desde el bosque. No volteé. Y cuando escuché risas entre los árboles, tampoco corrí. Seguí caminando, hasta que vi las luces de un autobús acercándose. No tenía idea de que lo peor aún estaba por venir. Cuando subí al autobús, me dejé caer en uno de los asientos del fondo, agotado. Sentía el cuerpo entumecido, la cabeza pesada. La luz interior del vehículo era tenue, lo suficiente para ver que no había muchos pasajeros. Una mujer con un niño dormido en su regazo, un hombre con un sombrero mirando por la ventana y una anciana sentada unas filas delante de mí. El motor rugió y el autobús comenzó a moverse. Cerré los ojos. Las imágenes del bosque, de los niños rubios, de la mujer alta con aquellos ojos claros, seguían frescas en mi mente. Traté de convencerme de que todo había terminado, que solo fue una experiencia aterradora, pero que estaba a salvo. Pero en el fondo sabía que no era cierto. El sueño me venció, y entonces soñé con ellas. En mi sueño, el autobús ya no estaba en la carretera. Estábamos en un camino de tierra, flanqueado por árboles oscuros y retorcidos. El vehículo se movía lentamente, como si algo lo guiara a un destino que no debía conocer. Me levanté de mi asiento y miré por la ventana. Entre los troncos vi 3 figuras altas caminando a nuestro ritmo. Las 3 mujeres. Sus sonrisas eran amplias, sus ojos demasiado brillantes. No estaban corriendo, ni siquiera hacían esfuerzo por seguirnos. Se deslizaban suavemente entre los árboles, como si la tierra misma las llevara. Sentí pánico. Traté de moverme, de gritar, de hacer algo, pero mi cuerpo no reaccionó, hasta que una mano se posó en mi hombro. Me giré. Era la anciana que había visto antes en el autobús. Me miraba con un rostro inexpresivo, como si supiera exactamente qué estaba soñando. Abrió la boca y susurró una palabra en francés. No la entendí, pero de inmediato me desperté. Mi corazón latía con fuerza. Miré a mi alrededor. El autobús seguía en movimiento. Estábamos en la carretera. Todo parecía normal, excepto por la anciana. Ella aún me miraba. Lentamente inclinó su cabeza y murmuró con un acento pesado: «Brujas». Mi piel se erizó. La mujer sonrió levemente y miró hacia la ventana. No me atreví a seguir su mirada, pero algo me dijo que, si lo hacía, las volvería a ver. Me obligué a cerrar los ojos. Fingí dormir y recé para que el viaje terminara pronto. Cuando llegué a Veracruz, el aire cálido y húmedo de la ciudad me dio un alivio temporal. Me repetí a mí mismo que había sido solo una experiencia aterradora, una historia más para contar. Pero algo no estaba bien. Los días pasaron y no podía sacudirme la sensación de ser observado. En mi departamento por las noches escuchaba risas suaves que parecían provenir de la ventana. Cuando revisaba, no había nadie. Una noche desperté sobresaltado. El saquito de tela roja que el anciano me había dado ya no estaba en mi mochila. Lo busqué por todas partes, pero había desaparecido. A la mañana siguiente encontré pequeños huesos en la entrada de mi puerta. Pensé en las historias que me contaron en los pueblos, en lo que decían sobre las brujas.
que si te fijaban la vista, si lograban verte, nunca te soltaban. Ese mismo día revisé las fotos que había tomado en San Juan Bautista. En muchas aparecían sombras que no deberían estar ahí, figuras alargadas entre los árboles, pequeños rostros asomándose entre las casas del pueblo, y en la última foto que tomé antes de salir del bosque, la imagen de 3 mujeres altas, de piel pálida, de ojos imposibles, sonriendo. Me congelé. El teléfono sonó. Número desconocido. Atendí. Al otro lado, 3 voces al unísono susurraron mi nombre. Se cortó la llamada. El miedo se instaló en mi pecho. Entendí que nunca se habían ido, que nunca me habían dejado ir, que sin importar dónde estuviera, ellas sabían dónde encontrarme. Apagué el teléfono y en ese instante escuché risas detrás de mí. No sé si sea prudente contar esta historia. No es algo que simplemente puedas compartir sin esperar consecuencias. Hay cosas que, cuando se dicen en voz alta, se vuelven reales, demasiado reales. Pero si alguna vez desaparezco, si me pierdo como tantos otros lo han hecho, quiero que alguien sepa lo que ocurrió en San Agustín Etla. Mi bisabuelo, al que siempre llamé abuelo Tata, me contaba esta historia cuando yo era niño. Siempre comenzaba de la misma manera. Esto pasó hace mucho, cuando el pueblo aún no tenía luz eléctrica, cuando la gente se alumbraba con velas y el miedo era más fuerte que la razón. Decía que todo comenzó una tarde de 1857, cuando Catalina, una mujer de mirada dura y manos encallecidas, llegó al pueblo con sus 2 hijas, Rosalía y Mariana. No traía pertenencias, ni comida, ni esperanza en los ojos. La gente, desconfiada por naturaleza, la observaba desde sus ventanas, murmurando. No era raro que llegaran forasteros, pero sí lo era ver a una mujer sola con 2 niñas, sin un hombre que las protegiera. ¿De dónde vendrán?, se preguntaban. ¿Por qué no traen nada? ¿Por qué parece que huyen? Catalina no hablaba mucho. Trabajaba en el mercado vendiendo hierbas y remedios. Sus hijas jugaban en la plaza, ajenas al veneno que la gente comenzaba a sembrar contra su madre. La llamaban bruja, al principio en susurros, luego abiertamente. Pero todo empeoró cuando sus hijas desaparecieron. Fue una noche sin luna cuando ocurrió. Catalina gritó hasta desgarrarse la garganta. Despertó a todo el pueblo con su llanto. Salió a la calle con los pies descalzos, con los ojos enrojecidos, llamando a sus hijas. ¡Rosalía! ¡Mariana! Su voz se rompía en la oscuridad. Nadie las había visto irse. Simplemente se desvanecieron. La gente, supersticiosa y cruel, no tardó en señalar a la misma Catalina como responsable. Vendió a sus hijas al diablo. O peor, se las comió en un ritual. La tensión creció, el miedo se convirtió en ira, y cuando la gente tiene miedo, se vuelve capaz de cosas horribles. La arrastraron a la plaza del pueblo, le golpearon, la llamaron maldita, le escupieron. Ella no dijo nada. Cuando la dejaron, apenas respiraba. Se arrastró hasta la orilla del pueblo, hacia la profundidad del bosque de Benito Juárez. Nadie fue tras ella, pero las noches dejaron de ser silenciosas. Todo empezó con un susurro, luego con un silbido que flotaba en el aire sin que nadie pudiera ver de dónde venía, hasta que una noche alguien escuchó un relincho. El primer desaparecido fue un hombre, luego otro, y después los niños. Muchos niños. El pueblo entendió demasiado tarde que Catalina no había traído la maldición. Ellos la habían creado. El abuelo Tata decía que lo peor no era el silencio, sino cuando el silencio se rompía. Pasaron algunos meses desde la desaparición de Catalina y la gente intentaba olvidar, pero el miedo no se olvida,
Se esconde, se duerme, espera. La primera noche en que Emiliano, un joven agricultor, escuchó el silbido, pensó que era su imaginación. Venía caminando por el sendero de regreso a casa desde la fábrica de papel cuando lo sintió. Un sonido lejano, delgado, cortando el aire como una cuchilla invisible. No había viento, no había grillos, solo eso. Aceleró el paso. Cuanto más avanzaba, más claro se hacía el silbido. Fue entonces cuando la vio. Una mujer vestida de negro, con un rebozo cubriéndole el rostro, caminando lentamente por el camino de tierra. Su paso era irregular, como si bailara con la sombra de la noche. Algo en ella estaba mal, muy mal. ¿Señora?, preguntó Emiliano, aunque en su interior una parte de él le gritaba que corriera. Pero la mujer no respondió, solo siguió caminando, más lento aún, como esperando que él la alcanzara. Y entonces, sin previo aviso, el relincho ensordecedor rasgó la noche. Emiliano cayó de rodillas, tapándose los oídos. Cuando levantó la vista, ella ya no era una mujer. Era algo torcido, algo imposible, algo que corría en cuatro patas, alejándose con el galope de un caballo invisible. Emiliano corrió sin mirar atrás. No supo cuánto tiempo estuvo huyendo. Solo cuando se detuvo para respirar, se dio cuenta de dónde estaba. Frente a él, una vieja casa de adobe se erguía en la penumbra, la casa de Catalina. Se estremeció. Nadie se atrevía a acercarse a esa casa. Se decía que las velas dentro se encendían solas algunas noches, que se escuchaban risas de niños dentro, aunque nadie viviera ahí. Pero Emiliano no tenía opción. Golpeó la puerta desesperado. «Déjeme entrar, por favor. Lo que sea que está ahí afuera me sigue». La puerta se abrió. Catalina estaba ahí, o al menos algo que se parecía a ella. Su rostro no tenía expresión. Su mirada era un abismo sin fondo. «No temas, eso no viene por ti». Su voz era baja, pausada. Catalina no se inmutó por lo que Emiliano contaba, como si ya lo supiera todo. Le dio un té amargo y un pedazo de pan duro. «Come, quédate aquí hasta que pase». Emiliano obedeció en silencio. Afuera, el silbido seguía, pero no se acercaba, como si la casa de Catalina fuera un lugar sagrado. Cuando el sol empezó a salir, ella lo miró a los ojos y le dijo: «Eres un hombre honrado. Dios te protege». Emiliano no supo qué responder. Se puso de pie, le agradeció y salió. Al llegar a casa, su madre lo abrazó con fuerza. «¿Por qué tardaste tanto?», le dijo, con lágrimas en los ojos. Emiliano miró el viejo reloj en la pared. Pasaban de la 1 de la madrugada. Pero para él apenas había pasado una hora. El pueblo despertó con gritos esa mañana. Emiliano apenas había cerrado los ojos cuando el sonido del caos lo hizo levantarse de golpe. La gente se reunía frente a la casa de Julián, un borracho conocido en San Agustín Etla. Lo encontraron muerto en el umbral de su casa, pero su rostro, su boca estaba completamente abierta, como si algo le hubiera roto la mandíbula desde adentro. Sus ojos estaban desorbitados, al borde de salirse de sus cuencas. Su piel, fría como si hubiera muerto de puro terror. La gente comenzó a susurrar: «Fue el relincho. Anoche, todos lo escuchamos. Vino por él». Emiliano sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Él también había escuchado el relincho. ¿Y si Julián murió? ¿Por qué él no? Porque Catalina lo protegió. El pensamiento lo golpeó como un rayo. Emiliano corrió hasta la casa de la mujer, pero cuando llegó, la casa estaba vacía. No había rastros de Catalina, ni de sus hijas. Solo encontró una vela encendida sobre la mesa y a su lado un pedazo de pan, exactamente igual al que ella le había dado la noche anterior. Sintió náuseas. El pueblo, en su ignorancia, había creído haber terminado con Catalina, pero no lo hicieron.
Ella seguía ahí, solo que ahora ya no estaba sola. Algo la acompañaba. La desesperación consumió al pueblo. Nadie dormía, nadie salía después del anochecer. Pero ni las puertas cerradas, ni las oraciones parecían detener lo que acechaba en la oscuridad. Las desapariciones comenzaron. Primero fueron hombres solitarios, luego mujeres. Pero cuando los niños comenzaron a esfumarse, la histeria se apoderó de todos. Catalina los estaba tomando uno por uno. Los ancianos del pueblo se reunieron. Tenían que hacer algo. Un exorcismo. Un grupo de hombres liderados por el padre Esteban se dirigió al bosque de Benito Juárez al anochecer. Llevaban cruces, velas, agua bendita. Iban a expulsarla, pero Catalina los estaba esperando. A la medianoche, cuando comenzaron a rezar, el viento se levantó de golpe. Los árboles se doblaron como si fueran de papel. Los caballos se encabritaron. Sus ojos reflejaban un terror primitivo. Y entonces, el relincho. El padre Esteban cayó de rodillas, su Biblia escapando de sus manos. Los otros hombres comenzaron a gritar cuando la figura emergió de la penumbra. Catalina no tenía rostro. Era una sombra, una grieta en la realidad misma. Y a su alrededor, decenas de pequeñas manos espectrales se aferraban a su vestido negro. Sus hijas y todos los niños que el pueblo le había arrebatado. No pueden salvarse. Su voz resonó en todas direcciones, fría como el invierno mismo. Solo pueden pagar. Uno por uno, los hombres fueron arrastrados a la oscuridad. Al amanecer, solo se encontró el sombrero del padre Esteban, empapado de sangre. Nadie volvió a hablar de Catalina, nadie mencionó su nombre jamás. Pero algunas noches, cuando el silencio es absoluto, si escuchas con atención, puedes oír un silbido suave flotando en el viento. Y entonces sabrás que ella sigue ahí, esperando, cobrando, una deuda que nunca se terminará de pagar. Conocí el canal hace un tiempo, cuando mi amigo Raúl me lo recomendó. Me dijo que seguramente me iban a gustar los relatos, y no se equivocó. Me encanta escuchar y leer las historias que se comparten aquí, sobre todo porque se manejan con tanto respeto y seriedad. Hoy quiero aportar un poco. Si me atrevo a escribir esto ahora es porque se acerca el aniversario de lo que me pasó. A pesar de que el tiempo ha pasado, todavía me cuesta hablar de ello. Esto sucedió en 2019, cuando vivía solo en un pequeño departamento en Mixcoac, Ciudad de México. En ese entonces no tenía auto, así que caminaba 30 minutos todos los días para ir y volver del trabajo. Era una rutina que me permitía ahorrar algo de dinero y en general me gustaba. Lo que más disfrutaba de la zona era su tranquilidad. No hablo de un silencio normal, sino de una ausencia casi total de ruido. La calle donde vivía era angosta y poco transitada, y justo enfrente de mi edificio estaba el viejo Panteón francés. A muchas personas les incomodaría vivir frente a un cementerio, pero yo lo veía diferente. No hay nada que temer de los muertos, o al menos eso pensaba. Esa noche eran las 8:10. El cielo ya estaba completamente oscuro y la calle vacía. Siempre solía encontrarme con algún vecino, alguien saliendo a la tienda o un transeúnte apurado. Pero esa vez no había nadie. Solo yo y un silencio denso que no había notado antes. No le di demasiada importancia. Saqué mi celular y abrí Pokémon Go para distraerme mientras terminaba el trayecto. Justo en la esquina del panteón había una Poképarada, así que siempre la giraba antes de llegar a casa. A unos metros más adelante estaba una iglesia con otra Poképarada, lo que me permitía seguir jugando un poco. Pero esa noche fue diferente. Cuando me acerqué a la reja del cementerio, la vi. Estaba de pie, justo delante de la entrada cerrada del panteón.
Era una niña, pequeña, de unos 12 o 13 años, con una capa azul oscuro que le cubría casi todo el cuerpo. Su silueta era extremadamente delgada, demasiado. Su cabello era largo y negro, cayéndole sobre los hombros en mechones desordenados. En un primer momento no me pareció demasiado extraño. Tal vez vivía en algún departamento cercano y solo estaba esperando a alguien, pero su postura era rara. No se movía, no revisaba su celular, ni miraba a su alrededor. Estaba completamente inmóvil, con el rostro inclinado hacia el interior del cementerio, como si estuviera observando algo entre las tumbas. Sentí un escalofrío. Algo dentro de mí me decía que no debía prestarle atención, que siguiera caminando como si no la hubiera visto. Así que decidí hacerlo. Bajé la mirada a mi celular y fingí concentrarme en el juego. Pero entonces sentí algo. ¿Alguna vez has tenido esa sensación de que alguien te está mirando fijamente? Como si su mirada se clavara en ti, incluso sin verla directamente. Fue exactamente eso lo que sentí. Mi respiración se agitó. No quería, pero tuve que volver a mirar. Y cuando lo hice, mi sangre se heló. La niña ya no estaba mirando al cementerio, ahora me estaba mirando a mí. Sus ojos eran enormes, mucho más grandes de lo normal, negros. Y tenía una sonrisa inmensa, antinatural, como si su boca se hubiera extendido demasiado. El terror me recorrió el cuerpo entero. «Buenas noches», murmuré sin pensarlo. La niña no respondió, solo siguió sonriendo. Me obligué a caminar más rápido. Solo tenía que girar la esquina, cruzar la calle y llegar a la entrada de mi edificio. Es decir, ¿cómo un hombre de 28 años podría asustarse de una niña tan pequeña? Pero entonces la vi de nuevo, a mitad del camino, entre donde estaba yo y la puerta de mi edificio. Había una mujer de pie. Miraba en dirección al cementerio, inmóvil. Por un momento sentí alivio. Pensé que podría acercarme a ella, decirle algo, romper la tensión que me estaba volviendo loco de miedo. Pero cuando la miré bien, supe que algo no estaba bien. Y cuando volví a mirar a la niña, sentí un terror todavía peor. No estaba caminando, estaba flotando. El pánico empezó a apoderarse de mí. Intenté concentrarme en la mujer que estaba más adelante. Parecía mayor, quizá de unos 60 años, con el cabello recogido y ropa sencilla. Seguía mirando en dirección al cementerio, completamente inmóvil. Decidí acercarme a ella. Si le hablaba, tal vez todo esto se desvanecería. Tal vez mi mente estaba jugando conmigo. Tal vez la niña era solo eso, una niña rara en la calle. Pero al dar el primer paso, me atreví a mirar de nuevo. La niña seguía allí, pero ahora era peor. No movía las piernas, parecía flotar por el suelo, como si una fuerza invisible la empujara hacia adelante. Pero no era el movimiento lo que me aterraba, era su mirada. Seguía con los ojos enormes fijos en mí. En ese momento, escuché un susurro, algo que casi no distinguí, pero sonó como una risa seca, áspera, como si la garganta de la niña estuviera llena de polvo. Apreté los puños y apresuré el paso. Solo tenía que llegar a la mujer. Cuando estuve lo suficientemente cerca, hablé. «Buenas noches», dije con voz tensa. La mujer reaccionó de inmediato. Se giró bruscamente hacia mí y con los ojos llenos de pánico gritó: «¿Qué le ves? ¿Qué le ves? No la mires». Su voz se quebró al repetirlo, una y otra vez, como si estuviera atrapada en un bucle de terror. Me quedé paralizado, no entendía nada, no sabía si la mujer me hablaba a mí o a la niña. Entonces volví a mirar y casi me desplomo del horror. La niña estaba más cerca, no caminó, no corrió, solo apareció a menos de 3 metros de mí. Ya no sonreía. Ahora su boca estaba completamente abierta, en un vacío negro y profundo.
Mi instinto tomó el control. Corrí como si mi vida dependiera de ello. El sonido de la mujer gritando se quedó atrás en cuestión de segundos. Solo pensaba en llegar a la puerta de mi edificio. Mis manos temblaban mientras buscaba las llaves en el bolsillo de mi pantalón. Cuando las encontré, me apresuré a meterlas en la cerradura, pero sentí algo detrás de mí. Era como si el aire se hubiera vuelto pesado, como si una presencia oscura me envolviera. Entonces miré de reojo y la vi. La niña estaba a 1 metro de distancia, flotando frente a mí, con la boca abierta en un abismo sin fin. Sentí frío, sentí presión en el pecho, como si algo invisible intentara impedir que abriera la puerta. Con un último esfuerzo, giré la llave. La puerta se abrió y me lancé dentro, cerrándola con fuerza tras de mí. Caí al suelo jadeando, con la piel completamente helada. No sabía qué acababa de pasar, pero estaba seguro de que no había sido algo normal. Cuando me atreví a asomarme por la ventana, vi a la mujer todavía de pie en la calle, murmurando con la mirada clavada en el cementerio. Pero la niña había desaparecido. Al día siguiente fui a trabajar con el cuerpo destrozado. Apenas había dormido y sentía que algo en mí se había roto. Cuando Raúl me vio, se dio cuenta de inmediato. ¿Qué te pasó?, me preguntó. Yo no quería contarle. No sabía cómo explicarlo sin sonar completamente loco, pero lo hice. Raúl se quedó en silencio. Cuando terminé, simplemente dijo algo que hizo que la piel se me erizara. Ayer era 1 de octubre, César. Sabes que en esta época las brujas salen a caminar, ¿verdad? Se me secó la boca. Por la tarde decidí investigar sobre el cementerio. Encontré algo que me dejó sin aliento. Hace más de 100 años, una joven fue ejecutada por brujería en esa misma zona. Le sacaron los ojos antes de enterrarla viva. Dicen que su espíritu sigue buscando ojos vivos para reemplazar los suyos. Desde aquella noche, nunca volví a pasar por esa calle solo. Y si alguna vez ves a una niña con capa azul de pie frente a un cementerio, no la mires. Cuando encontramos el departamento en la colonia San Rafael, pensamos que habíamos tenido suerte. El alquiler no era caro, estaba bien ubicado, y aunque el edificio era viejo, tenía su encanto. Mi amiga Camila y yo nos mudamos con entusiasmo, felices de tener nuestro propio espacio en la ciudad. Desde el primer día, doña Leticia, la encargada del edificio, nos recibió con una advertencia. No abran la puerta si escuchan que alguien llama por las noches, no importa quién sea. Lo dijo con tanta seriedad que no supimos si reírnos o preocuparnos. Camila le preguntó por qué, y la señora bajó la voz. Aquí hay cosas que caminan de noche, y si les abren una vez, ya no las podrán echar. Nos sonrió como si fuera una broma, pero sus ojos no se movieron ni 1 milímetro de nuestras caras. No le dimos importancia. Pensamos que eran cuentos de gente mayor, historias de cuando la ciudad aún no había alcanzado este barrio. Pero nos equivocamos. El primer fin de semana, invitamos a nuestros amigos Valeria y Diego a pasar la noche con nosotras. Compramos vino, pedimos comida y empezamos a contar historias de miedo. Dicen que si hablas de las brujas en voz alta, te escuchan, dijo Valeria con una sonrisa, sirviéndose más vino. Camila y yo nos reímos. A ver, ¿y qué hacen?, preguntó Diego, divertido. Vienen a verte. Valeria se levantó y caminó hacia la ventana del departamento. Con su copa en la mano, se inclinó levemente hacia la noche y murmuró algo. No entendimos qué dijo. ¿Qué demonios fue eso?, preguntó Camila, levantándose. Un llamado, respondió Valeria con naturalidad. Siempre funciona. Nos miramos entre risas nerviosas. Sentimos un escalofrío recorrer la habitación,
pero intentamos ignorarlo. Seguimos bebiendo, seguimos riendo, y entonces el interfono sonó. El sonido del interfono nos tomó por sorpresa. Nos miramos entre nosotras con extrañeza. No habíamos pedido nada. Camila se levantó con calma y presionó el botón del aparato. ¿Quién es? Hubo un silencio. Luego, una voz baja y extraña respondió: ¡Ábreme! Era la voz de Camila, pero no era Camila. Se escuchaba distante, hueca, como si hablara desde un túnel largo y oscuro. Mi amiga palideció y me miró con el ceño fruncido. «¿Renata?», preguntó con nerviosismo. «Ábreme», repitió la voz. Mi piel se erizó. No tenía sentido. Camila estaba allí, de pie, frente a mí. No había salido, no había hablado por el interfono. Entonces, ¿quién demonios era? Antes de que Camila pudiera reaccionar, Valeria se lanzó hacia ella y le apartó la mano del botón. «No abras». El interfono permaneció estático en el silencio. Solo se oía nuestra respiración agitada. «Cuelga», susurró Valeria. Camila, con la mano temblorosa, dejó el interfono en su sitio. Nos quedamos inmóviles, esperando. Y entonces, alguien golpeó la puerta del departamento. Fuerte, despacio, 3 golpes. Toc, toc, toc. El sonido resonó en el apartamento. Nadie se movió. Los golpes volvieron a sonar. 3 golpes exactos, pausados, fríos. «Esto no es gracioso», murmuró Diego, su voz quebrándose. Valeria caminó muy lentamente hacia la mirilla. Contuvo el aliento y miró al otro lado. Silencio. Nada. «No hay nadie», susurró. Camila y yo nos miramos, confundidas. La mirilla daba justo hacia el pasillo. No había manera de que alguien golpeara la puerta y desapareciera en un segundo. Entonces Valeria retrocedió de golpe. «No, no, ¿qué pasa?», le pregunté. Se llevó una mano a la boca, sus ojos desorbitados. «No hay nadie, pero vi algo moverse en la pared». Mi sangre se congeló. «¿Cómo que en la pared?». «En la sombra». Nos quedamos quietos, conteniendo el aliento. El interfono volvió a sonar. Todos pegamos un brinco. Camila estaba aterrorizada. «No abras, no contestes», exclamó Valeria. Pero Camila no podía moverse. El miedo la había paralizado. Yo me acerqué al interfono con la mano temblorosa y apreté el botón. «¿Quién es?», pregunté. Silencio. Y entonces una voz susurrante, arrastrada, respondió: «Yo ya estoy aquí». El interfono quedó en silencio. La frase todavía vibraba en el aire. «Yo ya estoy aquí». Mi piel se erizó. No había forma de que alguien hubiera entrado al edificio. La puerta de entrada solo se abría desde adentro. Camila y Diego se miraban completamente pálidos. Valeria respiraba entrecortadamente, con los ojos fijos en la puerta. «Hay que salir de aquí». Su voz sonó quebrada, pero algo nos mantenía clavados al suelo. De repente, un ruido seco se escuchó en la ventana, como si algo hubiera raspado el vidrio. Valeria fue la primera en reaccionar. Corrió hacia la ventana y apartó la cortina. «¡No mires!», grité, pero era demasiado tarde. La vi ponerse rígida. Sus labios se entreabrieron, pero no salió sonido alguno de su boca. Me acerqué con miedo. Lentamente asomé la cabeza por la ventana. La calle estaba desierta. Los faroles apenas iluminaban el pavimento. Y entonces la vi. En la esquina, una figura encapuchada permanecía inmóvil bajo la luz parpadeante del poste. Su cabeza estaba ligeramente inclinada, como si nos estuviera observando desde la distancia. «¿La ves?», susurré. Valeria apenas pudo asentir. El aire se volvió más pesado. Mis pulmones sentían que respirar dolía. Y de pronto, la figura dio un paso hacia adelante. Su rostro se iluminó bajo la luz del farol y casi solté un grito. Su piel era grisácea y seca como de un cadáver. Sus ojos, 2 orbes oscuros, vacíos, sin alma.
Pero lo peor, estaba sonriendo, una sonrisa larga, demasiado ancha, demasiado inhumana. Sentí las piernas flojas. Nos había encontrado. Valeria me tomó del brazo y me jaló lejos de la ventana. No mires más, no la mires. Pero aunque ya no la veía, sabía que seguía ahí, esperando. Esa noche nadie pudo dormir. Nos quedamos en la sala sin atrevemos a movernos demasiado. El reloj marcaba las 3:33 am, cuando el silencio en el departamento se volvió demasiado denso. Algo estaba dentro. El aire era frío. Un olor a tierra húmeda y podrida invadió el ambiente. «No hablen», susurró Valeria. La puerta del pasillo crujió y entonces la escuchamos. Un susurro, largo, arrastrado, incomprensible. Parecía venir de todos lados, de las paredes, del techo, de debajo del suelo. Diego apretó los dientes, su rostro lleno de terror. Camila cerró los ojos con fuerza. El susurro continuó. Se deslizaba por la habitación como un viento maligno. Y entonces se detuvo. Esperamos, sin respirar, nada, solo el sonido del reloj. Las 4:00 am. El olor desapareció. El aire volvió a sentirse normal y supimos que se había ido, pero sabíamos que no era el final. Cuando Valeria se despidió, antes de cruzar la puerta, murmuró algo hacia la calle. «¿Qué dijiste?», pregunté. Se giró hacia mí, con el rostro serio. «Una disculpa». Luego se fue. Camila y yo nos quedamos en silencio. No nos dijimos nada, porque las dos sabíamos lo mismo. La bruja de la colonia nos había visto y nunca olvidaría nuestros rostros. Nos mudamos 2 semanas después. Nunca volvimos a hablar del tema, nunca volvimos a mencionar su nombre, pero a veces, en la madrugada, despierto con la sensación de que alguien me está observando y cuando miro por la ventana, la esquina siempre está vacía. Pero juro que en la luz tenue de la madrugada, a veces me parece ver una sonrisa. Me llamo Sebastián, y aunque han pasado más de 2 décadas desde aquella noche, todavía no soy capaz de mirar un árbol alto sin sentir un escalofrío recorrer mi espalda. Sé lo que vi, y aunque muchos no lo crean, sé que fue real. Todo comenzó cuando tenía 7 años. Mis padres decidieron dejar la ciudad y mudarnos a un pequeño pueblo en las montañas de Durango. Un lugar cubierto de niebla casi todo el año, donde las casas estaban separadas por cientos de metros y donde, según los lugareños, las brujas caminaban entre nosotros. Nuestra nueva casa era una cabaña amplia pero de un solo piso, con ventanales enormes que daban justo al bosque. Desde mi cuarto podía ver un ahuehuete enorme. Su tronco era grueso y retorcido, con ramas que parecían extenderse hacia el cielo como garras. Alguien había colgado un viejo columpio de una de sus ramas más altas, aunque nadie en el pueblo parecía usarlo. La primera vez que mencioné ese árbol, una de las vecinas más ancianas frunció el ceño. «No te acerques a ese árbol, niño», me advirtió con voz seria. «Ese no es un columpio, es una trampa». No entendía a qué se refería en ese momento, pero pronto lo descubriría. Las noches en el pueblo eran frías y en octubre la luna se veía más grande que nunca. Era tan brillante que iluminaba todo el bosque como si fuera de día. Yo tenía mi cama justo frente a la ventana con la cortina apenas corrida, lo que me permitía ver el ahuehuete cada noche. Esa noche en particular, algo me hizo despertar. No sé si fue el viento golpeando las ramas o un presentimiento en mi pecho, pero abrí los ojos de golpe y la vi. Una sombra pasó lentamente por mi ventana. No caminaba, flotaba. Me quedé paralizado. No era una persona, no podía serlo. La figura estaba encorvada, sentada sobre algo delgado, como una rama o un palo de madera. Mi respiración se volvió pesada.
Vi cómo la silueta se deslizaba, pasando una y otra vez frente a mi ventana, como si estuviera vigilándome. Y entonces se detuvo. La sombra quedó suspendida en el aire justo frente a mí. No podía ver su rostro, pero sentía su mirada perforando la delgada cortina blanca. Sabía que me estaba observando. Intenté gritar, llamar a mis padres, pero no pude. Mi cuerpo estaba rígido, como si una fuerza invisible me sujetara. Los segundos se hicieron eternos y luego la sombra sonrió, o al menos eso parecía. Sus contornos se torcieron por un instante, como si su cara se deformara en una mueca burlona. Finalmente, con un movimiento lento y calculado, se deslizó en dirección al ahuehuete. En ese momento, la parálisis se rompió y pude soltar un grito desgarrador. Mis padres corrieron a mi cuarto, encendiendo la luz. No había nadie, pero yo sabía que algo estaba ahí afuera, esperándome. A la mañana siguiente, aún con el miedo en el cuerpo, les conté a mis padres lo que había visto. Mi madre intentó calmarme, diciéndome que solo había sido un sueño, pero mi padre se limitó a mirarme con una expresión extraña, como si en el fondo creyera que podía haber algo de verdad en lo que decía. Fue entonces cuando vi la ventana. Mi voz se apagó y el miedo me recorrió de pies a cabeza. Sobre el vidrio empañado por el frío de la madrugada había una marca clara, 3 huellas alargadas, como si una mano de dedos extremadamente largos hubiera intentado atravesarlo. Mi madre palideció. Mi padre corrió a revisar afuera, pero no había pisadas ni señales de alguien rondando la casa. Los vecinos se enteraron de mi miedo y una de las ancianas del pueblo vino a hablar con nosotros. Nos pidió que nos fuéramos antes de que fuera tarde. Las brujas siempre regresan por lo que miran, susurró. Si te vio, volverá. Esa noche, mis padres decidieron que dormiría en su cuarto, pero algo me despertó nuevamente. Un sonido hueco, como si alguien estuviera golpeando suavemente la ventana de la sala. Con un nudo en el estómago, me acerqué despacio y entrecerré los ojos. Lo primero que vi fueron los pies flotando en el aire. La misma sombra de la noche anterior estaba allí, suspendida a la altura del cristal, con su rostro girado directamente hacia mí. No tenía ojos, solo cuencas vacías que parecían devorar la luz de la luna. Mi corazón se detuvo por un segundo, y entonces sonrió. Un ruido seco me sacudió. Las luces parpadearon y la puerta principal se estremeció como si algo la estuviera golpeando desde afuera. El terror me paralizó. Quise gritar, pero el sonido se ahogó en mi garganta. La última cosa que escuché antes de desmayarme fue una risa fría, gélida como el viento nocturno. Mis padres me encontraron inconsciente en la sala. Mi madre lloraba y mi padre, con el rostro desencajado, tomó una decisión. A la mañana siguiente, sin decir una palabra, empacaron nuestras cosas y nos fuimos del pueblo. No hubo despedidas ni explicaciones. Durante el trayecto, miré por última vez hacia la cabaña y vi el gran ahuehuete a lo lejos. Y ahí, suspendida en el aire, la sombra aún estaba. No sé si fue mi imaginación, pero juraría que, antes de que desapareciera de mi vista, alzó una mano y me hizo un gesto de despedida. Han pasado más de 20 años desde aquella noche. No volví a hablar de lo que vi. Nunca regresamos al pueblo y la cabaña quedó abandonada. Pero a veces, cuando paso por una carretera desierta y veo un gran árbol solitario, siento una presencia, como si algo estuviera allí, escondido entre las sombras, esperando que lo mire de nuevo.